Bienvenidas y bienvenidos a mi tarot online. Vamos ahora con el gran tablero Lenormand y el método de las casas. Este método no tiene líneas de tiempo como tal y tampoco importa la distancia. Es decir, que una carta esté más lejos o más cerca no tiene nada que ver. Aquí lo importante es la combinación de la carta con la casa. Es importante para hacer este método que tengáis claro el significado de cada casa. Os he dejado un vídeo en la descripción donde os conté cada casa lo que significaba y en ese mismo vídeo lo tenéis por escrito para que lo podáis copiar, pegar e imprimir y tengáis el significado. Es importante conocer el significado. Después, una cosa que tenéis que tener muy claro. La carta siempre es la situación, es decir, la carta significadora. Nos va a hablar de la situación, del problema, pero lo que nos va a dar el resultado, lo que nos va a contar qué va a suceder, siempre va a ser la casa. Os pongo un ejemplo. El corazón es la situación, lo sentimental. La casa de los ratones es lo que va a pasar, es decir, una ruptura sentimental. Así con todo, que vosotros queréis ver el tema laboral, vais a la carta del ancla. Queréis ver el tema económico, la carta de los peces y ver dónde ha caído. Los peces representaría la economía y la casa donde ha caído el resultado de esa economía. Que después queréis mirar la carta de esa casa, pues vais a mirarla también para tener información extra. Pero esto es importante que lo tengáis claro, que es la casa lo que nos va a dar la respuesta que buscamos. Este método se puede hacer solo, tal cual lo veis, que es el método de las casas, fue creo que el último método en incorporarse al gran tablero, o lo podemos incluir en el método de la distancia con líneas de tiempo, que es un vídeo que os dejé aparte. Hay dos vídeos de distancia, uno que no cuenta con líneas de tiempo y el otro que sí. En el que cuenta con líneas de tiempo sí podéis incluir el método de las casas, pero es más liado mezclar ambos métodos, pero con la práctica lo podéis hacer. O simplemente hacer esto, el método de casa-carta, carta-casa, ¿vale? Hay dos modos de hacerlo. O bien, vamos, por ejemplo, buscando la casa de la llegada, que es la casa del jinete. Después la casa de la suerte, del trébol, la casa de lo que llega, la casa del hogar, de la casa de la salud, del árbol. Y vamos así mirando en cada casa la carta que ha caído. O bien vamos, si alguna carta os llama la atención, por ejemplo, la carta del ataúd os ha llamado la atención, pues ir a ver dónde ha caído. La carta, en este caso ha caído en la carta de los pájaros, de los búhos, y entonces ya ir a la casa, a la carta, perdón, de los pájaros, de los búhos, para ver qué nos quiere decir. Entonces podemos hacerlo de esas dos maneras, yendo casa por casa, en orden de la primera a la 36, o viendo vosotros la carta que os llame la atención, o simplemente el tema que os llama la atención. Si os llama el tema del amor, pues vais al corazón. Normalmente al corazón y al hombre también. Se empieza mirando la carta del consultante. En este caso vamos a simular que nuestra consultante es mujer. Pero antes de empezar, otra cosa importante son las diagonales. Las diagonales se leerían así: de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Podemos ver aquí la cigüeña que ha caído en la casa del jinete, que nos habla de la llegada, de una pérdida, porque los ratones es pérdida, de una carga, porque la cruz nos ha caído en la casa de la cruz, que la cruz nos habla de una carga, de un sacrificio, de un infortunio, con lo cual sería la llegada de una pérdida, de un imprevisto. Después aquí sería el ramo, el sol nos ha caído en la casa del ramo y sería en la carta de los peces que nos ha caído en la casa del hombre. Y otra cosa, aparte de las diagonales, es el efecto espejo. ¿Qué es el efecto espejo? Mirar y analizar dos cartas que hayan caído en una distancia similar. Por ejemplo, el jinete con los peces formaría un espejo. El sol
con los ratones formaría otro espejo. El anillo con las nubes formaría otro espejo porque está a la misma distancia. El jinete con el hombre. La niña con los caminos. ¿Veis? Otro efecto espejo. También se puede hacer diagonal. La niña con el hombre. ¿Veis? Está a la misma distancia. La luna con la torre a la misma distancia. Y esto se llama el efecto espejo. Lo podéis incrementar y lo podéis hacer también, ¿vale? Yo no lo voy a hacer para no liar más la lectura, pero esto se puede hacer perfectamente. Ahora vamos a explicar qué pasa cuando una carta cae en su propia casa. Esto a nosotros no nos ha pasado ahora, pero si esto os pasa, cobra mayor importancia. Es decir, que la casa del barco hubiese caído, que la carta del barco, perdón, hubiese caído en su propia casa, por ejemplo, significa que tiene más fuerza, más potencia, ¿vale? Recordad siempre, cuando una carta cae en su casa, esto quiere decir que es algo muy marcado y hay que darle más relevancia. Vamos ahora a buscar la carta de nuestra consultante. Vamos a ver, ella es una mujer, ¿vale? Nos ha caído en el trébol. Ahora sí vamos a buscar la carta del trébol. Nos ha caído en la casa de la carta información, enviar, recibir noticia, mantener contacto, por lo que podemos intuir que nuestra consultante está esperando la llegada de una noticia. Si ahora vamos a la casa de la carta, vemos aquí que la carta nos ha caído en los lirios, sexualidad, belleza, familia, a veces amante, o sea que podemos decir que nuestra consultante está esperando la llegada de una noticia, ¿vale? Algo que le hace mucha ilusión. Otra cosa importante que me ha llamado la atención es que el hombre ha salido en el corazón, en la carta del corazón, pero es que la carta del corazón ha salido en los ratones, que nos habla de, como podéis ver aquí, pérdida. Con lo cual no es muy bueno que la carta del corazón nos haya salido en la casa de los ratones, porque si nos fijamos, la casa, ahora vamos a la casa de los ratones, a la carta, perdón, de los ratones, la carta de los ratones nos ha salido en la cruz. ¿Veis? Sacrificio, carga, pena, imprevisto, prueba dura. Con lo cual quiere decir que su amor por este hombre va a sufrir una pérdida y va a haber un sacrificio y un imprevisto y una pena que ella no se espera, es decir, la pérdida de una relación. Pero podéis fijaros aquí cómo el significador es el corazón y en este caso la casa de los ratones es la que nos habla de la resolución. Aquí lo mismo. La carta nos habla de una pérdida y la casa nos explica ese sacrificio, esa carga, esa pena, ese imprevisto, esa prueba dura. Nos dice lo que va a pasar, el resultado de esto. Y podéis fijaros cómo una cosa nos va llevando a la otra. Y prácticamente es esto, ir hilando la situación para ver a dónde nos puede ir llevando. Otra cosa que me ha llamado la atención es que la mujer había caído en el trébol, pero ahora yo quiero mirar la casa de la mujer. Y me ha caído la carta de la montaña. Entonces, que la carta de la montaña me haya caído en la casa de la mujer no es nada bueno. Nos dice que la mujer va a sufrir bloqueos. Y si ahora nos vamos, por ejemplo, a la casa de la montaña, podemos ver el zorro. ¿Veis? El zorro nos ha caído en la casa de la montaña, que es la carta que nos había caído en la casa de la mujer. Con lo cual nos está implicando que puede ser que esta mujer tenga algún enemigo oculto que le vaya a complicar, a suponer un bloqueo o que haya un peligro imprevisto. Probablemente tenga que ver con el amor, porque ya hemos visto aquí los ratones, el corazón, nos ha llevado aquí la carta de los ratones a la cruz. Luego, si nos fijamos en la carta de la cruz, si vamos a la carta de la cruz, la tenemos al lado y nos ha salido la cruz en el ancla. El ancla que significa lo estable, seguridad, trabajo, pero claro, que una cruz te salga en la casilla de lo estable no es nada bueno, porque nos está diciendo que esa carga, que ese infortunio va a ser estable y duradero, con lo cual la pena que significa la cruz va a ser algo estable, va a ser algo que nuestra consultante va a tener que cargar, con lo cual ya no es tan positivo. Ahora,
Otra cosa que me estoy fijando por aquí es la carta de la guadaña que nos ha caído en la casa de la niña. La niña nos habla de los nuevos comienzos, ¿vale? Nuestra consultante no tiene hijos. Entonces, la guadaña ha caído en la niña. Si ahora nos vamos a la carta de la niña nos ha caído en el ataúd, con lo cual hay un nuevo comienzo que nuestra consultante va a tener que finalizar, porque el ataúd es la casa de lo que termina, del final, ¿vale? Un nuevo comienzo que va a tener que ser, que peligra y que después va a finalizar con el ataúd, que es lo que finaliza, lo que termina. Espero que podáis seguirme y que no se esté liando mucho. Ahora, otra cosa que me ha llamado la atención. Fijaos dónde ha caído la serpiente. La serpiente ha caído en la casa de la torre. ¿Y la torre qué es? Lo estable. ¿Veis? Las bases sólidas, la estabilidad. Entonces digamos que la estabilidad de nuestra consultante corre peligro con la serpiente ahí. Y si ahora yo quiero ir, por ejemplo, a la casa de la torre, a la carta de la torre, perdón, ¿veis? La torre nos ha caído en la casa del anillo. Con lo cual, lo que nos está diciendo es que está peligrando el compromiso de nuestra consultante. Nuestra consultante que la carta del anillo nos había caído en la casa, con lo cual está peligrando bastante. Para poder investigar más, yo quiero ir ahora a la casa de la serpiente, y en la casa de la serpiente nos han caído los lirios, que los lirios a veces representan al amante, porque los lirios es una carta muy sexual. Si ahora nos vamos a la casa de los lirios, está el sobre, con lo cual es posible que nuestra consultante vaya a recibir alguna noticia sobre algo que no le va a hacer mucha gracia, porque veníamos de aquí, de los lirios que ha caído en la casa de la serpiente, y la casa de la serpiente nos había caído su carta en la torre, y veníamos de la carta de la torre que nos había caído en el anillo, con lo cual no es algo muy positivo lo que nuestra consultante tiene que recibir. Otra cosa, si os fijaos, es en el libro. El libro son secretos ocultos, y nos ha caído en la guadaña. La guadaña, recordemos que nos ha salido en la casa de la niña, algo que hay que finalizar. ¿Veis? La niña luego nos había caído en el ataúd. Entonces es posible que nuestra consultante tenga algo que finalizar. Pero yo quiero indagar más. Vamos a ir ahora a la casa del libro, a ver qué nos ha salido. Aquí está. La casa del libro. Nos ha salido los caminos, la encrucijada. Es decir, que nuestra consultante se va a enterar de algo, de un secreto que va a tener que cortar, que la va a llevar a una encrucijada, va a tener que tomar una decisión. Y ahora, para liarla un poco más, vamos a la casa de los caminos. Nos ha caído las nubes. Es decir, que hay aquí una decisión, venimos de la encrucijada, una decisión que nuestra consultante va a tener que tomar, que va a ser muy confuso para ella. No le va a gustar absolutamente nada. Y si ahora vamos a liarla más, vamos a la casa de las nubes, en las nubes nos ha caído el jinete, ¿veis? La llegada de algo confuso, porque el jinete nos ha caído en la casa de las nubes, con lo cual la llegada de algo confuso. El jinete nos dice que va a haber una llegada y la casa, las nubes, nos explica que va a ser algo confuso, algo que no nos va a gustar. Y si ahora nos vamos, por ejemplo, a la casa del jinete que ya habíamos estado, ¿veis la cigüeña que os explicaba al principio? La cigüeña que nos hablaba de un cambio, algo novedoso, pero no es positivo. Ese cambio novedoso. Y ya lo habíamos visto, por ejemplo, también con el tema de la niña, que es un nuevo comienzo, algo nuevo que va a finalizar. Lo que yo intuyo es que el compromiso de esta mujer, el compromiso que habíamos visto, va a finalizar por una infidelidad de
su pareja. No sé si me seguís, pero yo lo veo bastante claro. Ya hemos podido ver que nuestra consultante está comprometida, que su relación peligra, que ella se va a enterar de un mensaje, que probablemente ese mensaje sea una infidelidad y que su relación va a terminar. Lo hemos visto, el corazón con los ratones. Luego hemos visto esos ratones en la cruz, una carga, un infortunio, vaya, o sea que realmente es una pena porque ella está muy enamorada, ya que el hombre ha caído en la casa del corazón, representa que ella está muy enamorada, pero que desgraciadamente va a haber un infortunio y es posible que ella no lo esté viendo porque además la carta de o sea, en la casa de la mujer nos había caído la montaña y la montaña supone un peligro. Con lo cual, si os fijáis, todas las combinaciones que estamos haciendo, todo lo que estamos hilando, nos lleva a lo mismo, a una felicidad de la mujer que lleva a un bloqueo a enterarse de algo que va a finalizar. Hay un peligro ahí que ella de momento no está viendo, pero que se va a enterar, lo hemos visto con el sobre, con el libro, y que su relación sentimental peligra. Lo estamos viendo además en muchas combinaciones porque esto es un puzzle que nos va llevando todo el tiempo a lo mismo. Y cuanto más vamos indagando, más información vamos recopilando. Ahora, por ejemplo, quiero ver la familia de ella, de la consultante, a ver cómo está. Bueno, pues vamos a ver la casa que nos ha caído en la casilla de las estrellas. Perfecto, la casa de las estrellas es muy buena casa. Las estrellas representan los deseos, las esperanzas. Y ahora sí vamos a la carta de las estrellas, nos ha caído en la casa del perro. El perro es la fidelidad, lo estable, lo amigable. Y si ahora buscamos la carta de la casa, desde el perro, nos ha caído la carta en el oso. El oso también es lo estable, la fuerza, la valentía, con lo cual podemos ver que su familia más cercana, sus padres, hermanos, etc., ahí va bien. Ahora, por ejemplo, vamos a mirar el trabajo. El trabajo se miraría con la carta de el ancla. El ancla nos ha caído en la casa del jardín. Así que podemos intuir que nuestra consultante trabaja en un sitio público, porque el jardín es un sitio de relaciones públicas. Si ahora vamos a la carta, perdón, del jardín, del parque también, vemos que la carta del parque nos ha caído en la llave. Y si vamos ahora a la carta de la llave, nos lleva a la casa de la cigüeña, con lo cual podemos decir que nuestra consultante va a sufrir un cambio que le va a llevar a una oportunidad, ¿eh? Una oportunidad porque la llave siempre representa oportunidad. Así que podemos decir que en cuanto a su familia y a lo laboral, a nuestro consultante le va a ir bien, le está yendo bien, porque ahí sí que ha habido combinaciones positivas. En el amor no, pero en la familia y en el trabajo sí. Ahora, si queremos hacer una lectura más corta, mira, a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, los búhos que representan chismes. Nos ha salido en la casa del látigo. El látigo son las peleas, las discusiones, con lo cual podemos ver que puede haber chismes alrededor de nuestra consultante. Pero si ahora vamos a la carta del látigo, aquí, ¿veis? La carta del látigo nos ha caído en el sol. Y si ahora vamos a la casa del sol, la carta del sol nos ha caído en la casa del ramo, lo cual quiere decir que esos chismes, esas habladurías en torno a nuestra consultante se van a solucionar. ¿Por qué? Porque el látigo, la carta del látigo nos ha salido en el sol y el sol es el resultado, con lo cual el sol va a aclarar estas peleas, estas discusiones. Y después nos hemos ido a la carta del sol, que nos ha caído en la casa del ramo, con lo cual efectivamente esos problemas, esos chismes se van a solucionar para nuestra consultante. Va a haber algún malentendido en su entorno, pero el sol lo va a esclarecer y con el ramo va a haber una reconciliación y eso va a estar solventado. Bueno, y si os podéis fijar, realmente es todo el rato lo mismo, es decir, la metodología es exacta, ¿vale? Vosotros buscáis la carta que os interesa, ver en qué casa ha caído o directamente ir casa por casa y podéis hacerlo así, casa, carta
o buscar la carta y ver la casa. La metodología siempre es lo mismo, ir haciendo combinaciones de una carta con una casa y de una casa con una carta. Cuantas más combinaciones hagamos, más vamos a saber sobre la situación, pero también más liado va a ser. Así que yo os recomiendo que empecéis con combinaciones cortas y cuando tengáis más experiencia ir ampliando esas combinaciones para ir descubriendo más acerca de la situación. Y realmente no tiene más. El método de las casas es así, es sencillo, pero como el resto de métodos requiere mucha práctica. Así que bueno, os animo a practicar mucho. Si tenéis cualquier duda me la ponéis en los comentarios. Y nada, espero que este vídeo os haya resultado útil. Nos vemos próximamente y espero que os haya servido. Un abrazo enorme.